Hola, ¿cómo están? Aquí estamos para adelantar un poco porque quedamos el lunes 21 de junio, quedamos en la tercera parte del capítulo 3 de Tokyo Blues. Ahora para adelantar y comenzar el 4 el lunes 28, vamos a leer lo que queda del capítulo 3, son unos más de 10 minutos. Les contamos para quienes nunca lo leyeron, acá dice Tokyo Blues. Mientras aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de los años 60. Recuerda entonces con melancolía a la misteriosa Naoko, la novia de su mejor amigo de la adolescencia. El suicidio de este les distanció durante un año, hasta que se reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de otra mujer en su vida lleva a Toru a experimentar el deslumbramiento y el desengaño allí donde todo debería cobrar sentido, el sexo, el amor y la muerte. Bueno, en este capítulo van a aparecer también Tropa de Asalto, que es su compañero de cuarto, el de Toru, y Nagasawa, que es su compañero de aventuras, además de Naoko. Les leo el último párrafo que damos la semana pasada. Recogí mi ropa del suelo y me vestí. La pechera de la camisa todavía estaba húmeda y fría. Acerqué el rostro. Olía a Naoko. En el bloc de encima del pupitre escribí: Cuando te tranquilices, me gustaría hablar contigo con calma. Llámame pronto. Feliz cumpleaños. Contemplé una vez más el hombro de Naoko, salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado. Ellos hicieron por primera vez el amor en la casa de ella de la residencia, ¿no? A ver, bueno, seguimos. Una semana después aún no me había llamado. En casa de Naoko no se podía dejar ningún recado en el contestador, así que el domingo por la mañana me acerqué a Kokubunshi. Ella no estaba y la placa con su nombre había sido arrancada de la puerta. Las ventanas y contraventanas estaban cerradas. Al preguntar por ella al portero me dijo que se había mudado 3 días antes y que no sabía dónde. Volví a la residencia y le escribí una larga carta a su casa de Kobe. Pensé que, estuviera donde estuviese, sus padres se la remitirían. Le expresé mis sentimientos. Hay muchas cosas que no entiendo todavía, pero estoy tratando de comprenderlas. Necesito tiempo. No tengo la más remota idea de dónde estaré llegado ese momento. Por eso no puedo decirte palabras bonitas, prometiéndote o pidiéndote nada. Todavía nos conocemos poco. Pero, si me das tiempo, haré lo imposible para que podamos conocernos mejor. Quiero volver a verte y hablar contigo. Cuando perdí a Kizuki, perdí a la única persona con quien podía sincerarme. Supongo que a ti te sucedió lo mismo. Es probable que tú y yo nos necesitemos más el uno al otro de lo que suponíamos, y que debido a esto nuestra relación haya dado un rodeo, que en cierto sentido se haya torcido. Quizá no tendría que haber hecho lo que hice, pero no podía actuar de otro modo, y la intimidad y el cariño que sentía hacia ti en aquel momento no los había experimentado nunca antes. Quiero una respuesta, la necesito. Esto decía mi carta. No obtuve respuesta. Algo se hundió en mi interior y sin nada que pudiera rellenar ese vacío, quedó un gran hueco en mi corazón. Mi cuerpo mostraba una ligereza anormal y una resonancia hueca. Empecé a ir a la universidad con mayor frecuencia. Las clases eran aburridas y apenas hablaba con mis compañeros, pero no tenía otra cosa que hacer. Me sentaba solo en un extremo de la primera fila y atendía las lecciones. No cruzaba palabra con nadie, comía solo, dejé de fumar. A finales de mayo la universidad declaró una huelga. La llamaban desarticulación de la universidad. Yo pensaba, ya ves, desarticuladla si eso es lo que queréis, desmontadla a piezas, aplastadla bajo vuestros pies, reducidla a polvo. No me importa lo más mínimo, me quedaré más fresco que una rosa. Es más, si es preciso, os echaré una mano. ¡Adelante! Dado que la universidad permanecía cerrada y las clases habían sido suspendidas, empecé un trabajo de media jornada en una empresa de transportes. Me sentaba en el camión, en el asiento del copiloto, y cargaba y descargaba trastos. El trabajo era más duro de lo que esperaba. Al principio me dolían todos los huesos y a duras penas podía levantarme por las mañanas. Pero me pagaban bien, y mientras estaba ocupado y me mantenía activo, olvidaba el vacío que sentía en mi interior. Trabajaba durante el día en la empresa de transportes y 3 noches
por semana en la tienda de discos. Las noches que libraba, leía en mi habitación y bebía whiskies. Tropa de asalto no probaba el alcohol y no soportaba su olor. Cuando me vio tumbado en la cama bebiendo whisky, se quejó diciendo que con aquella peste no podía estudiar, que bebiera afuera. Pero en el dormitorio, vete tú, le espeté. Pero en el dormitorio no se puede tomar alcohol, son las normas. Vete tú, le repetí. No insistió. Me había puesto de mal humor, así que subí a la azotea y me tomé allí mi vaso de whisky. En junio volví a escribirle una larga carta a Naoko, que le envié a Kobe. El contenido era similar al de la primera. Añadí que era muy duro estar esperando su respuesta y que solo quería saber si la había herido. Al echarla al buzón, sentí cómo el hueco que había en mi corazón se agrandaba un poco más. En junio salí un par de veces con Nagasawa y me acosté con otras chicas. Fue muy sencillo en ambas ocasiones. Una de las dos chicas, ya en la cama del hotel, cuando me disponía a desnudarla, ofreció una resistencia salvaje, pero cuando, harto del asunto, me puse a leer un libro en la cama, pegó inmediatamente su cuerpo contra el mío. La otra chica, después de hacer el amor, quiso saberlo todo sobre mí, con cuántas mujeres me había acostado en mi vida, de dónde era, a qué universidad iba, qué tipo de música me gustaba, si había leído alguna novela de Osamu Dazai, a qué país del extranjero preferiría viajar, si sus senos me parecían más grandes que los de las demás chicas. Me hizo toda clase de preguntas. Le respondí como pude y me dormí. Al despertarme me dijo que quería desayunar conmigo. Entramos en una cafetería y tomamos el menú. Unos huevos malos, unas tostadas infames y un café peor todavía. Durante el desayuno, ella siguió interrogándome. En qué trabajaba mi padre, si había sacado buenas notas en el instituto, en qué mes había nacido, si había comido ranas alguna vez, etcétera, etcétera. Empezó a dolerme la cabeza, así que después del desayuno le dije que tenía que irme a trabajar. ¿Volveremos a vernos?, preguntó con semblante triste. Seguro que nos encontramos por ahí cualquier día, le respondí, y me fui. ¿Qué coño estás haciendo?, me dije asqueado al quedarme solo. No tendría que actuar de este modo, pero no podía evitarlo. Mi cuerpo tenía un hambre y una sed terribles, y necesitaba acostarme con chicas. Cuando estaba con ellas pensaba todo el tiempo en Naoko, en la blancura de su cuerpo emergiendo en la oscuridad, en sus suspiros, en el ruido de la lluvia. En cuanto más pensaba en ella, más hambriento, más sediento me sentía. En la azotea, bebiendo whisky, pensaba, ¿dónde quieres llegar? A principios de julio recibí una carta de Naoko, era una misiva breve. Perdona que haya tardado tanto tiempo en responderte. Intenta comprenderme. Me ha resultado muy difícil. He escrito y reescrito esta carta cientos de veces, pero me cuesta mucho. Empiezo por las conclusiones. Por ahora he dejado mis estudios. Aunque diga por ahora, es probable que no vuelva nunca más a la universidad. De hecho, la licencia por interrupción de estudios no ha sido más que un trámite. Quizás creas que ha sido una decisión precipitada, pero llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo. Intenté hablarte varias veces de ello, pero me sentí incapaz de abordar el tema. Me daba miedo pronunciar esas palabras. No te preocupes por nada, así han ido las cosas. No quiero hacerte daño, si es así lo siento. Lo único que trato de decirte es que no soporto la idea de que por culpa mía te reproches nada. Yo soy la única responsable. Durante todo este año lo he ido posponiendo, y esto te ha creado a ti muchas molestias, tal vez hasta hoy. Abandoné mi apartamento en Kokubunji y volví a mi casa de Kobe. Durante un tiempo he estado acudiendo al hospital. El médico dice que en las montañas de Kioto hay un sanatorio que me conviene, y estoy pensando en ingresar allí. No es un hospital en el sentido estricto de la palabra, es una especie de institución muy abierta. Ya te lo contaré con más detalle en otra ocasión. Todavía no puedo escribir bien. Ahora lo que necesito es calmar mis nervios en un lugar tranquilo, alejado del mundo. A mi manera te agradezco que hayas estado a mi lado durante este último año, créeme. No eres tú quien me ha herido, he sido yo misma, esto lo tengo muy claro. Aún no estoy preparada para verte, no es que no quiera, es que no me veo con ánimos. Cuando lo esté, te escribiré enseguida, y entonces quizá podríamos conocernos mejor. Como tú dices, tendríamos que saber más el uno del otro. Adiós. Leí la carta más de 100 veces,
y siempre que lo hacía me invadía una tristeza insondable, la misma que sentía cuando Naoko me miraba fijamente a los ojos. Era incapaz de soportar aquel desconsuelo, pero no podía encerrarlo en ninguna parte. No tenía contornos ni peso, igual que un fuerte viento soplando a mi alrededor. Ni siquiera podía investirme de él. La escena discurría despacio ante mis ojos, pero las palabras que se pronunciaban no llegaban a mis oídos. Los sábados por la noche seguía sentándome en la silla del vestíbulo y dejaba pasar el tiempo. Nadie iba a llamarme, pero tampoco tenía otra cosa que hacer. Siempre fingía que estaba viendo en la televisión la retransmisión del partido de béisbol. El espacio inconmensurable que se abría entre el televisor y yo se dividía en dos. Luego este espacio volvía a partirse por la mitad. El proceso se repetía una y otra vez hasta que al final era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. A las 10 apagaba el televisor, regresaba a mi habitación y me dormía. A finales de mes, Tropa de Asalto me regaló una luciérnaga. La había metido en un bote de café instantáneo. Dentro había unas briznas de hierba y un poco de agua. En la tapa se abrían unos pequeños agujeros para la ventilación. A la luz del día parecía un vulgar insecto como los que se ven en las orillas de las charcas, pero Tropa de Asalto me aseguró que era una luciérnaga. Sé mucho de luciérnagas, me dijo, y yo no tenía razones ni pruebas para negarlo, así que quedó en que se trataba de una luciérnaga. El bicho tenía una cara más bien somnolienta. Intentaba trepar por las resbaladizas paredes de cristal, cayendo invariablemente al fondo. Estaba en el jardín. ¿En este? Le pregunté sorprendido. Sí, en el hotel que hay aquí cerca, en verano sueltan luciérnagas en el jardín para los clientes. Y esta ha venido a parar aquí, explicó mientras introducía algo de ropa y unos cuadernos en su bolsa de viaje color negro. Hacía ya varias semanas que habían empezado las vacaciones de verano y en la residencia solo quedábamos él y yo. A mí no me apetecía volver a Kobe y seguí trabajando. Él había hecho unas prácticas, pero ahora que éstas habían terminado, se disponía a volver a su casa, a Yamanashi. Se la puedes regalar a una chica, seguro que le gustará, me dijo. Gracias. Al caer la noche, la residencia estaba tan silenciosa que hacía pensar en unas ruinas. La bandera había sido arriada de su mástil, las ventanas del comedor estaban iluminadas. Al quedar pocos estudiantes, se encendían la mitad de las luces. El ala derecha permanecía a oscuras. Con todo, un ligero olor a comida subía desde el comedor, un olor a estofado. Tomé el bote con la luciérnaga y fui a la azotea. Estaba desierta. Una camisa blanca tendida en una cuerda, que alguien había olvidado recoger, se mecía con la brisa nocturna como si fuera la piel de un animal. Trepé por la escalera metálica hasta lo alto de la torre del agua. El tanque cilíndrico aún estaba caliente tras haber absorbido durante todo el día el calor de los rayos del sol. Me senté en aquel espacio reducido y me apoyé en la barandilla. Una luna blanca casi llena flotaba en el cielo. A mi derecha se veían las luces de Shinjuku, a mi izquierda las de Ikebukuro. Los faros de los coches formaban un río de luz que discurría entre las calles. Un zumbido sordo, mezcla de varios sonidos, flotaba en una nube sobre la ciudad. Dentro del bote, la luciérnaga brillaba con luz mortecina. La luz era demasiado débil, el tono demasiado pálido. Hacía mucho tiempo que no había visto una luciérnaga, pero creía recordar que éstas despedían una luz mucho más nítida y brillante en la oscuridad de las noches de verano. Tenía grabada en mi memoria la imagen de un bicho que desprendía una luz llameante. Quizás aquella estuviese débil, medio muerta. Agarré el bote y lo sacudí con cuidado varias veces. La luciérnaga se golpeó contra la pared de cristal y levantó el vuelo, pero su luz continuó siendo tan mortecina como antes. Intenté recordar cuándo había visto una luciérnaga por última vez. ¿Dónde había sido? Logré recordar la escena, pero no el lugar ni el momento. En la oscuridad de la noche se oía el ruido del agua. Había una esclusa de ladrillo, de modelo antiguo, que se abría y cerraba al girar una manivela. El río no era una corriente tan pequeña como para que las hierbas de la orilla pudieran ocultar casi por completo la superficie del agua. Los alrededores estaban sumidos en la penumbra.
una oscuridad tan profunda que tras apagar la linterna de bolsillo no me veía los pies siquiera. Y sobre el estanque de la esclusa volaban cientos de luciérnagas. Los destellos de luz se reflejaban en la superficie del agua como chispas ardientes. Cerré los ojos y me sumergí un momento en el recuerdo. Oía el viento con una claridad meridiana. Aunque no soplaba con fuerza, en mi cuerpo dejaba un paso un rastro extrañamente brillante. Abrí los ojos y comprobé que esa noche de verano era, si cabe, más oscura. Destapé el bote, saqué la luciérnaga y lo deposité en un reborde que sobresalía unos 3 centímetros del depósito. La luciérnaga se sostenía a duras penas en su nuevo hábitat. Dio una vuelta alrededor del perno tambaleándose y se subió a unos desconchones de la pintura que parecían costras. De pronto avanzó hacia la derecha, se dio cuenta de que aquello era un callejón sin salida y viró de nuevo hacia la izquierda. Después se encaramó muy despacio a la cabeza del perno y se acurrucó. Permaneció inmóvil, como si hubiese exhalado el último suspiro. Yo la observaba apoyado en la barandilla. Durante mucho rato ni la luciérnaga ni yo hicimos el menor movimiento. El viento soplaba a nuestro alrededor. Las incontables hojas del olmo susurraban en la oscuridad. Esperé una eternidad. Fue mucho después cuando la luciérnaga levantó el vuelo. Desplegó las alas como si se le hubiese ocurrido de repente. Un instante más tarde cruzaba la barandilla y se sumergía en la envolvente oscuridad. Describió, ágil, un arco en torno al depósito, tal vez intentando recuperar el tiempo perdido. Y tras permanecer unos segundos inmóvil observando cómo la línea de luz se extendía en el viento, voló hacia el sur. Aún después de que la luciérnaga hubiera desaparecido, el rastro de su luz permaneció largo tiempo en mi interior. Aquella pequeña llama, semejante a un alma que hubiese perdido su destino, siguió errando eternamente en la oscuridad de mis ojos cerrados. Alargué la mano repetidas veces hacia esa oscuridad, pero no pude tocarla. La tenue luz quedaba más allá de las yemas de mis dedos. Aquí termina capítulo 3. Nos encontramos el lunes 28 a las 19:30. Por única vez cambiamos el horario por un compromiso que tengo y bueno, y nos seguimos. En las redes, en Instagram y Facebook están los capítulos anteriores por si quieren escuchar, leídos, más en Facebook, que el primero y el segundo los leímos solo ahí, y en Instagram empezamos a partir, creo, del tercer lunes, que sería el capítulo 2. Así que bueno, nos encontramos el lunes. Hasta luego.